tanto en nuestro papel fiscalizador como en las propuestas que tenían que ir dirigiendo la acción del gobierno, creo que hemos hecho todo lo que podíamos hacer. ¿Cree que no acaba de entender cuál es el sistema en el que se va a presentar? Entre sí se presenta el 2, pero Antonio les explica. Claro, nuestro método implica que, como estatutariamente tienes que decidir una persona que sea la que se presenta secretario general, se hacían, al final son 3, pero bueno, se hacían 2 aspectos en los que tú puedes presentarte. Puedes presentarte a secretario general o puedes presentarte a formar parte del CCV, del Consejo Ciudadano. Imagino que ahora se inicia dos preguntas. Una, si vosotros recuperaréis el debate de una posible entrada en el Consejo, ¿vale? Si se avanza la ruta. Y luego otra, si, bueno, en este proceso, de momento, creo que se han conocido 6 documentos, o 6 iniciativas diferentes. Y bueno, pues una pues es más vinculada, ¿no? Pues digamos, el paluismo, otra pues el grupo más próximo a Antonio Montiel, etcétera, etcétera. Entonces vosotros supongo que vais a hablar con todo el mundo o con algunas corrientes que estáis hablando ya, y no sé si hay una posibilidad, podríais confirmar, ¿no?, de que en el proceso vuestro de primaria se pudiera incluso sumar alguna de las corrientes que estáis hablando. Sobre la primera pregunta, lo que ocurrió en su momento es que no hubo un proceso deliberativo sobre la entrada o no al Consejo. Digamos que aparecieron unas informaciones que no se correspondían con el debate que se estaba teniendo internamente dentro de la organización, dentro de Podemos. Y pensamos que lo fundamental a la hora de plantearnos cuál es nuestra posición en el Parlamento tiene que ser dónde somos más útiles. En este caso, si de plantear la hipotética entrada al Consejo, pues tendríamos que saber para qué y con qué objetivo. Es una de las decisiones que hay que tomar, pero de momento pensamos que dada cómo está actuando el Consejo y dadas las limitaciones que tiene el Consejo, podemos ser más útiles desde fuera. Sobre la segunda pregunta, efectivamente, estamos ahora en el proceso de transacción de documentos, estamos hablando con todo el mundo. Es lógico que con algunos espacios vamos a tener más sintonía que nosotros, que con otros, por la trayectoria que han tenido, por cómo han hecho también sus documentos, por qué tipo de análisis hacen del momento actual. Pero de momento vamos a hablar con todos y a partir de ese debate de documentos es donde hacemos extensible nuestra invitación a participar en las primarias, para que así la lista no se ordene de forma, digamos, negociada por cuotas en despacho, sino que sea una lista ordenada por la militancia. Bueno, nada más. No sé si en esta hoja de ruta, tú, Antonio, tienes pensado, si consigues la Secretaría General, también promover un cambio en el grupo parlamentario para ser portavoces dos. Pues un debate que igual deberéis hacer posteriormente, o no sé cómo lo vais a soltar. Bueno, nuestros documentos prohíben que se tenga una misma portavocía por una cuestión de paridad. Entonces, esa cuestión habría que tenerla presente. Y segundo, pues sí, habría que tener el debate de qué tipo de política, qué tipo de proyección queremos tener en el SCOPS, y ese debate pues habrá que tenerlo en el futuro con la dirección resultante. ¿Teméis que se produzca una división interna parecida o similar a la que se produjo en el proceso de Vista Alegre? No, yo creo que algo muy claro y compartido por todos y todas es que queremos que este debate sea fundamentalmente político, que somos una organización más madura, que hay que buscar la unidad, pero una unidad que no esconda el debate y la pluralidad. Entonces no hay que tener miedo a plantear distintas posiciones, es lo que estamos haciendo, pero no pensamos que hacer eso sea dividir, al contrario, o sea, la unidad solo será capaz tras tener el debate previo. De momento el debate está siendo bastante sano y pensamos que va a seguir siendo.
El tema de la figura del secretario general es que los estatutos obliguen a que sigamos con eso. La otra persona sería una portavoz, ¿no? Y esa persona como se decida o consejería o como se... Sí, dentro de las, digamos, áreas del Consejo Ciudadano, una es la área de portavocía, que integra el secretario general y 2 más. Y tiene que ser siempre paritaria con mayoría femenina. A ver, son 3 en total. Pueden ser 3, No sé si a la hora de hablar con las corrientes o con las candidaturas, si ellos presentan a otro candidato a la Secretaría General, ¿ahí habría primarias dentro de vosotros o cómo sería? Bueno, nuestra intención es facilitar que todos los espacios con sus propios ritmos puedan incluirse en estas primarias. Por eso también hemos hecho más largo el periodo de nuestras primarias para facilitarlo y para ser todos lo flexibles que podamos, porque entendemos que es muy necesario para conseguir esa unidad y muy útil que sea la militancia la que elija el orden de las listas y que no se haga de espaldas a ella. Pero, ya te digo, o sea, nosotros respetamos los tiempos y las decisiones de cada espacio, vamos a tratar de ser lo más flexibles que podamos, pero a nosotros y nosotras pues sí que nos gustaría que el resto de personas que se están postulando pues digamos, pasaran a ser ordenadas por la gente. ¿Tenéis claro si esas otras iniciativas tienen la intención de coger vuestro guante y presentarse a esas primarias o no lo habéis tanteado? Está todavía, como de momento estamos en la fase de documentos, pues hay algunos contactos, pero todavía no se ha completado. ¿Cortamos? Sí. ¿Sí? ¿No hay autobús? Muchas gracias.